Buenos días, Iglesia. Vamos a continuar en nuestro estudio o nuestra guía acerca del Espíritu Santo en esta mañana. Y estamos hablando ya, lo estoy poniendo por capítulos para tener una guía y saber el paso en que vamos. Y estamos hablando pues en sí el Espíritu Santo, pero estamos hablando ahora desde el punto de vista del Espíritu Santo con relación a la revelación y a la inspiración. ¿Ok? Cómo está envuelto el Espíritu Santo en ello. ¿Ok? Y hemos aprendido algunas cosas de cómo el Espíritu Santo, por medio de profecías, sueños, visiones, está envuelto y cómo es que lo trae a nuestras vidas, cómo, para qué, cómo, ¿ok? Está en nuestras vidas. Entonces, hemos estado mirando estos puntos y quiero mirar de aquí, continuar con el punto número 4, ok, acerca de esto, el Espíritu Santo con relación a la revelación y la inspiración. Entonces, entrar a este punto, que tomado como ejemplo, es que hubo revelación por medio del ministerio del Espíritu Santo a los escritores del Nuevo Testamento. ¿Ok? Esto es algo muy importante. Antes que el Señor Jesús abandonase la tierra, Él prometió que el Espíritu Santo habría de ayudar a los discípulos a recordarle las cosas que Él les había enseñado. Entonces, esto es algo muy interesante, okay, muy poderoso también en nuestras vidas, porque el Señor, bueno, pues da la promesa, ¿no?, de que el Espíritu Santo nos va a recordar todas las cosas. Entonces, es importante porque cuando hablamos de recordar, quiere decir que hay un acumulamiento, hay algo pasado que estuvo ahí y que al presente se nos olvida, pero ahí está el Espíritu Santo para traernos eso. Entonces, esto se vuelve muy interesante porque, como lo he dicho en algunas ocasiones, necesitamos leer la Biblia. Quizás no le entendemos todo, no tenemos el sentido correcto, a veces perdemos el enfoque a lo que habla, a lo que se refiere, o hay veces que se nos hace un poco cansado. Hay escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento, que se nos hace muy cansado, muy pesado, pero si nos proponemos a leerlo, toda la Biblia, a leer la Biblia desde lo que se nos haga más sencillo, desde los Salmos, Proverbios, desde el Nuevo Testamento, los Evangelios, 4 Evangelios, las cartas de Pablo y las cartas generales hasta Apocalipsis, y quizás después ir comenzando de Génesis hacia adelante. Ok, cuando nosotros vamos acumulando toda esa información, no todo nos queda grabado, no todo nos queda a nosotros pues para memorizado, no, pero sí gran parte de ello, ok, se queda archivado dentro de tu inconsciente, se queda archivado ahí. Entonces, de repente el Espíritu de Dios en tu vida echa mano de esa palabra que leíste, y también cuando alguien dice algo, pronuncia algo, tú te das cuenta porque el Espíritu Santo te lo trae a memoria, que no es la manera correcta, que no es el texto correcto, y por eso nos podemos dar cuenta. Entonces es tan importante leer la Biblia, porque así nosotros le estamos dando material al Espíritu Santo para recordarnos las cosas. Pero si tú no tienes palabra de Dios, no tienes Biblia, por lo menos que tú estés familiarizado con ella, pues el Espíritu de Dios, o sea, ¿qué es lo que te va a recordar si tú no tienes nada ahí almacenado? Entonces la escritura, el leer, es almacenar en nuestro espíritu. Entonces el Espíritu de Dios ahí nos recuerda las cosas.
Entonces, por eso es tan importante pues que nosotros leamos la palabra de Dios, porque ahí es la labor del Espíritu Santo, ¿ok? En nuestras vidas. En San Juan capítulo 14, verso 26, dice: mas el Consolador, sabemos bien que es el Espíritu Santo, lo afirma Jesús, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Fíjese bien, nos va a enseñar todas las cosas. Número 2, y os recordará todo lo que yo he dicho. Entonces hay dos cosas que el Espíritu Santo hace: nos enseña y nos recuerda. El Espíritu Santo nos da entonces la revelación de la palabra que hemos leído o que estamos leyendo. Nos la enseña, nos la revela, nos la muestra. Y no solamente eso, sino que nos recuerda porque a veces hay momentos de necesidad, hay momentos que ocupamos una palabra tanto para nosotros, tanto para alguien más, una palabra para tomar decisiones, que es lo mejor, para tomar la actitud correcta, el cómo responder a ciertas actitudes, ciertos eventos. Entonces es ahí donde nos recuerda la palabra. Entonces esa es la obra del Espíritu Santo. Cuando la palabra recordar que utiliza el Señor Jesucristo, esta palabra es muy interesante porque es una palabra un poquito difícil de pronunciar. Es hupominesco es la palabra griega. Ahora, esta palabra hace sugerencia, número 1, hacer que alguien recuerde, y número 2, poner a uno en la mente. Entonces, cuando el Señor Jesucristo habla que Él nos va a recordar todas las cosas, o nos recordará todo lo que yo les he dicho, está diciendo, Él va a poner la palabra en sus mentes, en su espíritu. El Espíritu Santo las va a poner ahí. Entonces es algo muy, muy importante que tenemos que entender del trabajo del Espíritu Santo en cuanto a la revelación, ¿okay? Y a la inspiración. El punto número 5, ¿okay? Dice que hubo revelación por medio de la persona y ministerio de Cristo. El Señor Jesucristo también trajo mucha revelación. De hecho, Él mismo es una revelación de Dios a nuestras vidas. ¿Okay? Y dice que esta vía de revelación no tenía conexión con la obra del Espíritu, ¿okay? Sino en sí mismo el Señor es una revelación, ¿okay? Excepto también hay unas excepciones, como en la medida en que el Espíritu Santo estaba involucrado en la vida de Cristo, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo habla acerca de el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso lo encuentras en Lucas 4:18, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para. Entonces ahí es donde sí hay una revelación del Espíritu Santo, ¿ok? Una inspiración también del Espíritu Santo sobre la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque dice: el Espíritu del Señor está sobre de mí, por cuanto me ha ungido para. La palabra para, que nos habla de los propósitos: dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos. Entonces nos habla de un trabajo, ¿ok?, bajo la unción del Espíritu Santo. Entonces sí hay un trabajo, pero aparte de ello hay mucha revelación que el Señor Jesucristo trajo sin necesidad, ¿ok?, del Espíritu Santo, ¿ok? Porque acordarnos pues que Él es parte de la divinidad, un Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Él hizo muchas cosas, ¿ok?, por Él mismo, ¿ok?, en su divinidad. Digamos, como ejemplo, detener las tempestades, ejemplo, caminar sobre el agua. Entonces hay algunos ejemplos, ¿no? Ejemplo, al subirse a un pequeño burro cuando va a entrar a Jerusalén, que nunca se había montado nadie en este pequeño animal,
Y pues sabemos bien que un animalito de esos, un burrillo no domesticado, pues no le gusta, no está acostumbrado, pero él tiene el control. Entonces, así hay algunas cosas, ¿no? Él mismo, ¿no? Él mismo es una revelación del Señor Jesucristo, ¿ya? Que nos trae inspiración a nosotros, ¿no? Como Él declaró que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que crea en Él tenga vida. Entonces nos damos cuenta de esa situación, ¿no? Entonces que la revelación, la inspiración por medio de la persona y ministerio de Cristo también se nos da, ¿no? Entonces en muchos casos, pero también estuvo envuelto en varios de su ministerio, bastante de su ministerio, el Espíritu Santo, ¿ok? Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente punto, ¿ok? El autor de la inspiración. Bueno, que hemos venido, pero quiero ir cerrando, ok, hablando de esto, pero quiero ir ya cerrando este punto. Ahora bien, si bien las Escrituras tienen su origen en el soplo de Dios, que es el soplo de Dios, el soplo divino, la inspiración, nos habla en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, que ya lo hemos estudiado, pero lo repito. Toda la Escritura es inspirada. La palabra inspirada es la palabra soplada, ¿okay? Por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, para eso es la inspiración que viene a nuestras vidas. Nosotros leemos palabra y la palabra te trae cierta revelación, pero la palabra que te trae revelación tiene que inspirarte a un estilo de vida. ¿Por qué? Porque la inspiración de la palabra que trajo Dios es para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Entonces tiene que haber una convicción bajo esa inspiración de Dios, tiene que haber una convicción de la palabra en nosotros, ¿okay? Para cambiar nuestro estilo de vida. Una persona que lee Biblia o escucha Biblia, pero esa persona no está teniendo la revelación, esa persona no está siendo inspirada para cambiar su vida, no tiene convicciones para cambiar su vida. ¿Por qué? Porque esa persona no tiene esa relación con el Espíritu Santo. Esa persona no tiene el deseo, el anhelo de la presencia de Dios en él, que es el Espíritu Santo. Que no obedece, aun cuando el Espíritu de Dios quizá le puede conviccionar por una palabra, no responde al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esa persona tiene conocimiento, esa persona puede decirse que tiene cierta idea de lo que es la palabra y menciona y puede compartir la palabra, pero su estilo de vida no cambia. ¿Por qué? Porque él no ha respondido al Espíritu Santo, número uno, a la revelación de la palabra y a la inspiración que nos lleva a nosotros a llevar un estilo de vida. Entonces, para eso es. La revelación que trae inspiración no es para nosotros ser unos super cristianos, un sábelos todos, no. Todo efecto comienza en nuestra vida personal. Todo efecto comienza con nosotros. Si no hace efecto en nosotros, nunca esperemos que haga efecto en alguien más, ¿ok? Entonces, no importa que nosotros seamos. Entonces, debemos de ser enseñados, debemos tener convicción, redarguidos, tenemos que hacer correcciones, corregidos e instruidos, enseñados. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿ok? Entonces, eso es cuando una persona está bajo la revelación e inspiración del Espíritu Santo a través de la palabra, ¿ok? Entonces, seguimos entonces. La persona de la deidad que guió a los autores humanos, pues fue el Espíritu Santo, ¿no? A través de escribir o siendo inspirados para traer las escrituras que hoy tenemos. Ahora, el resultado de esta operación, ¿okay? Una operación divino y humano uniéndose,
fue pues lo que hoy conocemos como los textos inspirados de la Biblia. Ahora, el hecho de que el Espíritu Santo fue el agente específicamente destinado a llevar a cabo la obra de inspiración de los escritores bíblicos, se puede demostrar entonces inmediatamente las siguientes consideraciones. Y vamos a mirar algunas consideraciones entonces teniendo esta base. Número uno, en el Antiguo Testamento hay testigos del hecho de que el Espíritu habla por medio de sus escritores. Eso, ejemplo, segunda de Samuel, capítulo 23, verso 2 y verso 3. Dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Eso está hablando el profeta Samuel. Y él está dando testimonio de que el Espíritu Santo ha hablado por medio de él como escritor de los libros, ¿no? De primera y segunda de Samuel. Entonces dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Entonces aquí miramos a un profeta que nos da testimonio pues de que el Espíritu de Dios fue quien lo inspiró. Fue quien puso la palabra en su lengua, fue el que le dijo, fue el que le habló. Entonces él pudo entonces empezar a escribir, a relatar lo que estaba aconteciendo. Y dice, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Entonces estas escrituras fueron entonces una revelación en él que le inspiraron, para poder él escribir estos versos. Entonces es algo que necesitamos entender. Por eso es tan importante que nosotros lo entiendamos, porque usted puede escribir, usted puede relatar, usted puede elaborar un estudio de Biblia, un mensaje, una enseñanza, lo puede hacer, pero usted tiene que tener esa relación con el Espíritu Santo, esa encomienda, ese rendimiento voluntario, para que el gobierno del Espíritu Santo venga a su vida. Y cuando viene el gobierno del Espíritu Santo en su vida, entonces usted va a recibir esa revelación le va a inspirar. Cuando usted esté inspirado, entonces usted va a poder relatar, va a poder escribir algo divinamente dicho por Dios, divinamente diseñado por Dios. Entonces la palabra es totalmente una palabra de confianza, no hay duda alguna, es una palabra certera, es una palabra que va a llegar al corazón, es una palabra que va a ir directamente a la necesidad que se está teniendo. Entonces, esto es lo que debemos de entender, ¿no? Por eso es de que de aquí surgen muchas doctrinas y muchos pensamientos de hombres. ¿Por qué? Porque pues simplemente agarramos la Biblia, agarramos la concordancia, agarramos unos diccionarios y empezamos a entrelazar escrituras y elaboramos un buen tema, Pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta que queda solamente en eso, en algo muy bonito, en un buen tema, pero nunca fue cargado con el Espíritu Santo, para ser certero, en el corazón de las personas. Bueno, entonces esta referencia específica que acabamos de leer en este verso, el Espíritu se ve entonces reforzado por las muchas referencias al hecho de que el Señor ha hablado por medio de los hombres, En todas partes, en las páginas del Antiguo Testamento, resuena la expresión, así dice Jehová. Cuando lees la Biblia y cuando sobre todo en los profetas, vas a encontrar resonando fuertemente esta palabra constante, así dice Jehová, así dice Jehová, así dice Jehová. ¿Por qué? Porque fue una palabra que les vino, una revelación. Entonces desde esa palabra ellos fueron inspirados para decir, así dice Jehová. Entonces, siguiente punto. Entonces en el Nuevo Testamento atribuye el Espíritu Santo citas tomadas del Antiguo Testamento, porque son palabras dichas por Dios, que se le atribuyen al Espíritu Santo, que fue declarado por él. Cristo en su discusión con los fariseos,
él en una ocasión, él citó el Salmo 110, que fue escrito por David y lo atribuye al origen divino por el Espíritu Santo, aunque lo escribió David. Ok, entonces también el libro de Marcos, vamos a mirar el ejemplo, en Marcos capítulo 12, verso 36, dice, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto es el Salmo 110. Y si usted mira el Salmo 110, pues es un salmo que se le atribuye a David, que lo escribió. Pero el Señor Jesucristo en Marcos 12:36 dice que se lo atribuye, al Espíritu Santo, que fue quien le habló. Dice, porque así mismo dijo, dice David, dijo por el Espíritu Santo. Entonces es algo muy, muy interesante, pues, de la revelación e inspiración, que a través de la palabra que viene el Espíritu Santo a hacer su obra, ¿no? Entonces, en conexión con el reemplazo, digamos, de Judas, que es otro ejemplo claro, Pedro también citó el Salmo 41 y lo atribuye a la obra del Espíritu Santo también. Dice Hechos 1:16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Entonces también que nos damos cuenta que Pedro, le atribuye esta escritura al Espíritu Santo, que fue dicha y escrita por David, en el Salmo 41. Entonces es algo muy importante, pues, para cada uno de nosotros, que nosotros seamos llenos, del Espíritu Santo, que conozcamos que es el Espíritu Santo que nos va a revelar la palabra, y cuando venga la revelación de la palabra, nos va a inspirar a nosotros para poder escribir. ¿Quieres escribirle unas notas a un ser querido? ¿Quieres escribir quizás un estudio bíblico? ¿Queremos escribir quizás un sermón? Tenemos que entender esto. La fuente es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a dirigir, el que nos va a guiar, el que va a utilizar esa palabra. Entonces, que vamos a ser certeros en las cosas que nosotros, pues, hablamos, predicamos y enseñamos. Es algo que nosotros necesitamos entender. Una persona que no entiende esto, repito, puede elaborar, puede hacer un mejor sermón, puede dar su punto de vista muy bonito, digamos, tomar Biblia, concordancia, algunos diccionarios, algunos ejemplos temáticos, y puedes elaborar un buen estudio. Pero ¿cuál es el fin? El fin no solamente es llenar nuestra mente solamente de conocimiento, no solamente es darnos a entender las cosas, sino que hay una transformación en nuestras vidas, porque al final de cuentas, se busca cambiar la vida del hombre, se busca transformar nuestro corazón, se busca que nosotros tomemos decisiones en crecimiento para Dios, no en unas bibliotecas andando. Entonces hay que no perder el enfoque de esto. Por eso es la importancia, en cuanto a la revelación y a la inspiración, el Espíritu Santo. Espero que vayamos entendiendo esto. Entonces, lo mismo también ocurre con el Salmo 2. Seguimos con estos ejemplos. Cuando Pedro dirigió al grupo en la oración que se conserva en el libro de los Hechos. Y vamos a mirarlo. En Hechos capítulo 4, versos 24 y 25, dice de esta manera: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Entonces el apóstol Pedro también empieza a hablar acerca del Salmo 2, ¿no? Y lo empieza a relatar en esta oración, que entonces cómo es de que ellos vienen y declaran esta palabra, pero fue para un momento preciso, fue para una circunstancia necesaria que ellos estaban viviendo. Entonces,
ellos también necesitaban que el Espíritu de Dios, le recordara todas las cosas, como dijo Jesús. Número uno, que les enseñara, y número dos, que les recordara. Entonces eso es lo que hace el Espíritu Santo con la palabra. Entonces ellos leían los salmos, ellos leían los profetas, ellos leían el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, era lo que ellos tenían. Entonces ellos lo sabían, pero en ciertos momentos, en ciertas circunstancias, el Espíritu de Dios viene y les enseña la Escritura. Dice, esta Escritura, esta palabra es para estos momentos, para este tiempo, y se la recuerda. Entonces ellos, siendo revelación en ellos esta palabra por el Espíritu Santo, fueron inspirados y entonces hacen esa oración. Por eso es tan importante leer la Biblia, sobre todo los salmos, para nuestras oraciones, para que nuestra oración esté más fortalecida con la palabra, para que nuestra oración sea de alguna manera mejor exclamada, mejor dicha, y tener las palabras que quisiéramos decirle a Dios. Entonces, por eso es tan importante leer los salmos, que son algunos de ellos oraciones y cánticos. Por eso es tan importante en que aunque de por sí toda la Biblia, porque hay promesas, hay declaraciones, hay instrucciones, entonces hay este clamor en diferentes libros, en otros libros, ¿no? Entonces, por eso es todo, ¿no? Pero algo que se enfoca más es el libro de los Salmos. Bueno, Pablo, hablando del ejemplo ahora de Pablo también citaba el Antiguo Testamento y daba como autor al Espíritu Santo. En Hechos capítulo 28, verso 25, dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, y menciona lo que Isaías dice, pero esto fue por el Espíritu Santo. Entonces Pablo también se lo atribuye, al Espíritu Santo, la revelación que le viene el profeta Isaías para inspirarle y decir estas palabras. Entonces Pablo también cita esto. Entonces el escritor de la carta de Hebreos hizo lo mismo, por lo menos en dos momentos, dos lugares. Lo encontramos ahí en la carta, en la epístola de los Hebreos. Número 1, en Hebreos capítulo 3, verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Entonces, el Espíritu de Dios, escuche bien, el Espíritu de Dios, aunque ya tocamos este punto, el Espíritu de Dios es el que te dice, si oyeres hoy su voz. Entonces, es algo tan importante, pues, el Espíritu Santo en nuestras vidas, para oír la voz de Dios, para ser enseñados y para que nos recuerde todas las cosas, para que venga una revelación a nuestras vidas y seamos inspirados nosotros a tomar decisiones, a cambiar, a tener convicciones de vida, Entonces, Hebreos, la otra parte es Hebreos 10, 15 y 16, donde dice, y nos atestiguó lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces, esto es palabra, que se le había declarado, a uno de los profetas, Entonces, igualmente, Hebreos se lo atribuye al Espíritu Santo, al Espíritu Santo. Entonces, venimos nosotros resumiendo que nosotros solamente somos vasos útiles, que nosotros solamente somos vasos de barro, el cual el Espíritu Santo, se mueve a través de nuestras vidas, no es nada de nosotros, la gloria sea para Dios siempre. Hay una ocasión donde un hombre, Herodes, este Herodes, una ocasión salió a la plaza pública, esto está en el libro de los Hechos, y la gente empezó a clamar, voz de Dios y no de hombre. Y empezó a clamar fuerte una y otra vez, voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre. Entonces este hombre no le dio la gloria a Dios.
No le dio la gloria a Dios, o sea, él quiso atribuírsela a él mismo, ¿ok? Cuando estaba el pueblo diciendo voz de Dios y no de hombre, y dice que vino un ángel, lo tocó, dice, y que fue en ese momento muerto, comido por gusanos. Imagínense qué tremendo que así resultara en estos tiempos, ¿no? Donde muchas veces nos vanagloriamos, ¿no? Donde hay personas, cristianos, predicadores, evangelistas, maestros, los que a veces nos paramos atrás de un púlpito y de repente queremos nosotros lucirnos con un buen tema, con un buen mensaje, pero se nos olvidó que la fuente es el Espíritu Santo. Y de repente que alguien diga voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre. Imagínense que eso sucediera. ¿Cuántos predicadores no hubiésemos ya caído atrás de un púlpito comidos por gusanos? Entonces es algo muy poderoso. O sea, esto es algo muy importante, esencial, pues en nuestro caminar con Dios. ¿Okay? El siguiente punto es la promesa de Cristo. Indicaba que sería tarea del Espíritu Santo el proporcionar un relato verídico de los acontecimientos de su vida. ¿Ok? San Juan capítulo 14, verso 26 dice: más el Consolador, repito la escritura, que el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, el Espíritu Santo también, cuando dice os recordará todo lo que yo os he dicho, entonces el Espíritu Santo también viene a respaldar, ¿no? Viene a respaldar también la veracidad del testimonio, la veracidad de la palabra, la veracidad del ministerio del Señor Jesucristo, porque dice, le recordará lo que yo os he dicho. Entonces el Espíritu Santo viene a decirnos, esto es real, esto es cierto, esto es verdadero. Entonces eso es lo que el Espíritu Santo viene a respaldar, ¿ok? Entonces quiero dejarlo aquí. Vamos a entrar en otro punto de este mismo capítulo, el capítulo número 5 del Espíritu Santo, relacionado con la revelación y la inspiración, pero quiero dejarlo aquí, ¿ok? Para no ser tan cargado en el video y ni cargado también en palabra, sino que tenga usted la paciencia y la meditación para poder comprenderlo, ¿no? Y que sea aplicable, que miremos lo importante de eso en nuestras vidas. El siguiente punto que vamos a mirar, solamente le leo la introducción, el título es, vamos a hablar acerca de la naturaleza de los materiales del Antiguo Testamento incluidos en la inspiración, cómo el Espíritu Santo utilizó ciertos materiales, ¿no? Y como se relata cosas del pasado, a veces que se nos olvida del Antiguo Testamento, pero que fueron utilizados esos materiales, para traer una revelación, una inspiración, porque la inspiración significa naturalmente que la totalidad del libro es inspirado, totalmente el libro de la Biblia es una inspiración, con todos, incluye ahí mismo que hay diversos tipos de materiales que el Espíritu Santo usó, que Dios mismo usó para traernos revelación e inspiración. Entonces vamos a ir desglosando poco a poco cada uno de ellos, que van a servirnos a nuestras vidas, para enseñarnos, para instruirnos, para que nosotros sepamos pues el ministerio del Espíritu Santo y la importancia de centrarnos en Él, de encomendarnos en Él, de rendirle nuestra voluntad a Él, que Él gobierne sobre todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que podamos nosotros ser inspirados, número uno, para transformar nuestras vidas, para transformar nuestro caminar. Él te puede inspirar en cualquier necesidad, en cualquier asunto. Dile al Espíritu Santo, revélame tu palabra para ser inspirado, para que haya esa convicción en mi corazón, para poder cambiar, porque nadie más hace la obra en nosotros ni en ninguna otra persona, solamente el Espíritu Santo. Dios te bendiga.